Buenas, estudiantes, familiares y profesores. En el día de hoy estaremos trabajando sobre las orientaciones referidas al programa de estudio de matemática séptimo grado. Para esto tienen que prestar mucha atención. Escuchen, debemos tener el libro de texto encima de la mesa y además una libreta para tomar notas, para irnos guiando cómo proceder para resolver los diferentes ejercicios que vamos a presentar. Entonces, comencemos con el tema que hoy nos vamos a referir. Vamos a estar trabajando el cálculo del área, el perímetro de figuras planas y el volumen de algunos cuerpos como el cubo y el octoedro. Este contenido aparece en nuestro libro de texto, específicamente en la unidad 2, Geometría plana y cuerpos, en el epígrafe 2.62, de las páginas de las 353 a las 363. Les propongo entonces comenzar con una idea fundamental. No podemos trabajar un contenido sin saber su significado. Es importante conocer qué significa la palabra perímetro, la palabra área y volumen. Para ello vamos a hacer uso de nuestro diccionario. Puede ser en formato digital, en uno de los medios informáticos que ustedes posean, o puede ser el libro que forma el diccionario. Si buscamos en el diccionario los sinónimos, podemos determinar qué significa la palabra y nos va a ser más asequible definir el concepto. Por ejemplo, si pensamos en perímetro, perímetro se busca en el diccionario y el significado de esta palabra tiene como sinónimo contorno, periferia, exterior, cerco, borde. Pero si buscamos la etimología de la palabra, peri viene de borde y metro de medida. Por tanto, podemos decir que el perímetro es la medida del borde, o sea, la suma de las longitudes de los lados de la figura plana. Todo esto aparece en su libro de texto, recuerde que nos estamos auxiliando de él, en la página 354. Observemos cómo podemos determinar el perímetro de un triángulo. Esto para ustedes no es nuevo, pues lo han estado trabajando desde la educación primaria. Si nos estamos refiriendo al borde, vamos a determinar la suma de los lados de ese triángulo. El triángulo, como es una figura que tiene 3 lados, basta con sumar las longitudes de sus lados. Por eso ahí les aparece representado la ecuación que identifica el perímetro del triángulo. Si estamos hablando de un cuadrado, este es un cuadrilátero convexo con características especiales. Pero todo cuadrilátero tiene 4 lados, por tanto, sumando la longitud de los 4 lados, puedo determinar la ecuación que me va a permitir calcular su perímetro. Pero en este caso, como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, yo puedo simplificar la expresión solo multiplicando por 4 la longitud que tiene uno de sus lados, porque todas son iguales. Es muy fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sucede con estas dos ecuaciones. Observa que tanto puedes efectuar el cálculo utilizando la suma de los 4 lados como la expresión simplificada que acabamos de explicar. Pero te propongo que investigues entonces cuál es el significado de la palabra área, de la misma manera que procedimos para trabajar con perímetro. Esta va a ser siempre la mejor manera de comprender cómo se puede calcular el área de una figura. Porque cuando usted tiene el significado, esto le permite que usted pueda determinar la ecuación sin necesidad de memorizarla, simplemente realizando un análisis lógico de cuáles son los elementos que componen a la figura plana para determinar el área y cuáles son las operaciones matemáticas que se utilizan en esta ecuación. El área, como todos sabemos, por ejemplo, de un rectángulo, va a estar determinada por la base y por la altura. Si vamos a recorrer todo un plano,
todas las dimensiones que tiene ese plano, tendríamos que multiplicar el valor de la base por la altura. Y de esta manera podemos obtener el área del rectángulo y, por supuesto, su ecuación. Ahora bien, si vamos a trabajar con un triángulo, miren, muy fácil. El triángulo podemos partir del rectángulo. Si trazamos la diagonal de un rectángulo, vamos a obtener un triángulo. Obtenemos entonces que el área de este triángulo no va a ser más que la mitad del área del rectángulo. Por tanto, sería la misma expresión, la misma ecuación que habíamos mencionado del área, pero dividido por 2, o sea, área sería base por altura sobre 2. En tu libro de texto, en la página 354, tienes en resumen en la tabla de todas las ecuaciones del perímetro y el área. Familia, usted los puede ayudar. Simplemente utilizando esta tabla, ustedes puedan resolver todos los ejercicios referentes al cálculo geométrico. Pero es muy importante tener en cuenta ciertas condiciones. Por eso vamos a partir de un ejemplo que se muestra también en la página 356, el ejemplo número 1, donde vamos a poder observar cómo se realiza un ejercicio de un cálculo geométrico. No te pongas nervioso, no es tan difícil. ¿Estás acostumbrado desde la educación primaria? Vamos conmigo. Miren, en el ejemplo se nos da un rectángulo. En ese rectángulo aparecen dos segmentos RT y MR y nos dan ciertas condiciones. Nos dan las longitudes de algunos segmentos y nos permiten calcular el área del paralelogramo PMRT que se formó con la construcción de esta figura. Usted tiene que analizar siempre primero, atención, que antes de realizar un ejercicio de cálculo geométrico nos tenemos que fijar cómo están expresadas las longitudes de los datos. Todos tienen que tener la misma unidad de medida de longitud. De no ser así, tenemos que convertirlo en la misma unidad. Procedimiento que ya aprendiste en la educación primaria. Cómo convertir de una unidad a otra, sea menor o superior. Observemos este ejercicio. En este ejercicio, ustedes se percatarán que las dimensiones de MQ y ST y de PM están expresadas en centímetros, mientras la dimensión de RQ está expresada en decímetros. Por tanto, es necesario convertir la dimensión, la longitud de RT en centímetros. Por tanto, como los decímetros es una unidad superior a los centímetros, entonces debemos de multiplicar por 10 la longitud del segmento RQ, o sea, los 3,2 decímetros, y obtendremos entonces 32 centímetros. Ahora sí puedes comenzar a trabajar con el cálculo geométrico. ¿Cuál es la ecuación que le va a permitir a ustedes determinar el área de este paralelogramo familiar? Observe bien en la tabla, ayudemos a nuestro estudiante. Busquemos en la tabla cuál es la ecuación que le permite este cálculo. Este ejercicio tiene varias vías de solución, como pueden observar en su libro de texto. La primera vía de solución sería simplemente reconocer en la figura cuáles son los elementos que intervienen, como es el lado PM, que es la base en ese paralelogramo, y la altura, que es un segmento paralelo al segmento RQ del rectángulo. Por tanto, la dimensión del segmento RQ, su longitud, es la misma que la de la altura para este paralelogramo. Utilizando entonces la ecuación, podemos sustituir los valores de los segmentos PM y RQ, que representan uno la base y el otro la altura del paralelogramo, y así calcular el área de este paralelogramo. Pero hay algo muy importante. Cuando uno termina el cálculo, ¿qué debe hacer
para dar nuestra respuesta. Debe expresar el resultado en la misma cantidad de cifras significativas que tienen los datos de nuestro ejercicio. Si observamos las longitudes de los segmentos, se observa, o sea, se ve que las dimensiones tienen 2 cifras significativas. Sin embargo, nuestro resultado tiene 4 cifras significativas. Debemos convertir entonces de una unidad a otra de manera tal que obtengamos el resultado con 2 cifras significativas. Pero es importante señalar que siempre el área se obtiene con unidades cuadradas. Por tanto, cuando hacemos la conversión, debemos elevar al cuadrado el valor que vamos a convertir. O sea, que lo que debemos de hacer es, para la conversión de una unidad a otra, este valor, que ya dijimos que era 10, debemos elevarlo al cuadrado, y entonces sería el cuadrado de 10, 100, y correríamos entonces la coma 2 lugares, que es como ustedes generalmente lo conocen, estudiantes, que no es más que efectuar la conversión. Y el resultado entonces sería aproximadamente 20 decímetros cuadrados. Si aproximamos por exceso, si aproximáramos por defecto, lo pudiéramos dejar en 19 decímetros cuadrados. Otra vía para resolver este ejercicio está basada en darnos cuenta que el paralelogramo está interior al rectángulo, que yo puedo utilizar el área del rectángulo y el área de las otras figuras que forman parte del rectángulo en este caso, y realizar una adición o sustracción de estas áreas como me sea necesario para llegar al resultado. Si observamos, hay 2 triángulos que las dimensiones son iguales. Por tanto, puedo calcular el área del paralelogramo si le sustraigo al área del rectángulo el área de estos 2 triángulos. Pero entonces tengo que tener el valor de la suma del área de estos 2 triángulos, como ustedes están observando en su libro de texto y en la diapositiva. El procedimiento es el mismo. Recuerden, vamos a sustituir por los elementos que forman parte de estas ecuaciones en nuestra figura. Luego vamos a sustituir por las longitudes de estos segmentos, siempre teniendo en cuenta que están expresadas en la misma unidad de medida. Y luego vamos a efectuar el cálculo para al final, no olviden nunca, convertirlo en el mismo número de cifras significativas que tienen nuestros datos. Y de esta manera también obtenemos la solución del ejercicio. Ustedes no solo pueden apoyarse en el libro de texto, también pueden contar con el portal Cubeduca. Observen en la diapo cuál es la dirección para conectarnos y de esta manera poder buscar más información. Ahí les parece un cuadro resumen donde está con un esquema relacionadas las áreas de los triángulos y cuadriláteros como figuras planas que ustedes van a estudiar. Entonces, vamos a darle paso al volumen de los cuerpos. Vamos a comenzar analizando los cubos y los octoedros. Miren que aquí tienen presente un cubo. Vamos a ver cuáles son las dimensiones que lo conforman. Tenemos en cuenta el largo, el ancho y la profundidad. Esto también lo estudiaste en la educación primaria. Familia, atentos, que ahora estamos hablando de cuerpos geométricos. Ahora hay una gran diferencia y estamos hablando de otra categoría, estamos hablando de volumen. Recuerden siempre que tenemos que buscar qué significa la palabra para entender y comprender con gran facilidad el cálculo geométrico que vamos a establecer. Entonces, volvemos. Tenemos las dimensiones largo, ancho y altura. Entonces, si observamos en el cubo, estas 3 dimensiones tienen el mismo valor. Por eso se diferencia del octoedro y su nombre es cubo. Es un prisma de base cuadrada donde todos sus lados son iguales. Todas sus dimensiones tienen la misma longitud. Si observamos ahora la ecuación para calcular su volumen, depende de las 3 dimensiones. Como las 3 son iguales,
yo puedo plantear que yo puedo multiplicar el largo por el ancho por la altura, pero es mucho más simplificado solamente tomar una de las longitudes y elevarla al cubo. Y así me facilita el trabajo. Vamos a ver qué sucede con el octoedro. En el caso del octoedro, fíjense bien, observen, ahora las dimensiones no son iguales. Miren el largo, el ancho y la altura. Por tanto, no podemos utilizar la misma ecuación. En este caso, sí debemos referirnos al producto de esas tres dimensiones cuando vamos a realizar el cálculo geométrico del volumen de un octoedro, que también es un prisma, pero ahora las dimensiones de su base no son iguales y es también diferente a la dimensión de la altura. Entonces, les propongo que observen en su libro todos los ejemplos que aparecen referidos en las páginas 356, 357 y 358, con relación al cálculo del volumen de cubos y octoedro. Pero familia, podemos ayudar a nuestros estudiantes. ¿De qué manera? Muy sencillo. El procedimiento es igual. Simplemente voy a tener el ejercicio, voy a tomar los datos que me dan, voy a verificar que todos estén expresados en la misma unidad de medida. De no ser así, los voy a convertir en la misma unidad de medida. Luego voy a utilizar la ecuación que relaciona el volumen de un cuerpo o del otro, en dependencia del que tenga que calcular. Luego voy a sustituir los valores de las longitudes de estas dimensiones que participan en la ecuación. Fíjense que siempre puedo hablar del producto del largo por el ancho por la altura, para los dos cuerpos, tanto para el cubo como para el octoedro. Lo que pasa que como el cubo tiene todos los lados iguales, es mucho más fácil, mucho más cómodo, simplemente elevar al cubo una de las dimensiones porque todas son iguales. Y de esta manera pueden trabajar más cómodo. Orientemos siempre a los estudiantes que faciliten su trabajo, que no lo compliquen, que les sea mucho más cómodo trabajar con ecuaciones que le permitan menos errores de cálculo, que le faciliten su procedimiento. Pero al final, siempre ten en cuenta para dar la respuesta que tiene que tener este resultado la misma cantidad de cifras significativas que tienen los datos que nos dicen en el ejercicio. No dejes de analizar y estudiar, siempre con ayuda de tu familiar, los ejemplos que aparecen en las páginas ya citadas. Pero bien, hoy queremos que durante toda la semana puedas estar practicando el cálculo geométrico y para ello vas a utilizar diferentes tareas de aprendizaje, que no son más que los ejercicios que hoy tienes en tu libro de texto. Estos ejercicios aparecen desde la página 360 a la 363. En ellos puedes ver el ejercicio 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, que están referidos, en este caso, al cálculo de perímetros y área. Es necesario comenzar siempre por el ejercicio 2 y el 4, que permiten fijar el procedimiento, para luego pasar a resolver los otros que tienen una combinación de este conocimiento que hoy estamos profundizando, que es el cálculo geométrico de área y perímetro de figuras planas, con otros saberes de la matemática que ya tú conoces. Familia, no se nos atormenten. Es muy fácil, es muy cómodo. Pero además el estudiante tiene toda la semana para ir resolviendo estos ejercicios. Poco a poco, entre ustedes y ellos, lograrán con éxito adquirir el conocimiento realizado con relación al cálculo geométrico de área y perímetro. Pero también tienes la opción de buscar en Cuba Educa, en el módulo relacionado con los ejercicios de este cálculo, otros tipos de ejercicios. Muchos son interactivos y esto te va a permitir fijar el conocimiento. También hay tareas de aprendizaje para el cálculo del volumen de cubos y octoedros. Ellos aparecen en el ejercicio 1 de la página 330, el ejercicio 6 de la página 361 y el ejercicio 13 de la página 363.
Solo el ejercicio 13 presenta un poquito de dificultad. Todos los demás son muy fáciles y muy rápidos de resolver. No olvide que es importante cuando uno está haciendo un cálculo tener en cuenta las operaciones y tener en cuenta los productos, tener en cuenta cómo se multiplica, cómo se adiciona, cómo se sustrae y cómo se divide cuando estamos en presencia de números escritos de diferentes formas, cuando son expresiones decimales, cuando son números naturales y cuando son números racionales. Cuidado con los racionales, recuérdense que son longitudes de lados, por tanto, nunca podrá ser un resultado negativo, ni este podrá utilizarse como un valor para el cálculo geométrico. Todos los valores son números positivos. También te puedes evaluar y buscar en el Cubeduca. Pero tienes en tu libro ejercicios de la sección Autoevalúate. También las puedes utilizar. No las olvides, no trates de hacer ahora un maratón de ejercicios. Sencillamente trabaja despacio, tienes toda una semana para ello y junto a tu familia y estas orientaciones que hoy te hemos ido dando, lograrás resolverlos y te afianzarás del conocimiento que hoy necesitas. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.